Bienvenido a una investigación de uno de los misterios más fascinantes, inquietantes y duraderos del siglo pasado, el incidente del Paso Dyatlov. Nuestro viaje nos llevará de regreso a la helada noche del 2 de febrero de 1959, cuando 9 excursionistas experimentados corrieron un destino sombrío mientras caminaban por el duro terreno de los montes Urales. Las inexplicables circunstancias de sus muertes han suscitado numerosas teorías a lo largo de los años, pero ninguna ha podido explicar plenamente la tragedia. Nuestro enfoque no es llegar a conclusiones, sino explorar los numerosos hechos, especulaciones y enigmas que rodean este evento. Esta es una exploración más que una revelación. Nacidos de un preciado pasatiempo y del éxodo esperanzador del ajetreo y el bullicio de la vida urbana, los excursionistas, todos estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales en Sverdlovsk, ahora Ekaterimburgo, Rusia, fueron dirigidos por Igor Dyatlov, un viajero tan apasionado por el mundo natural que esta desafortunada expedición llegaría sin nombre a inmortalizar su memoria. La caminata comenzó en la ciudad norteña de Vorkuta, y debía recorrer poco más de 200 kilómetros, una prueba de aptitud, tenacidad y camaradería entre amigos. Sin embargo, al cuarto día de su viaje comenzaron a surgir problemas. Yuri Yudin, que sufría varios dolores en las articulaciones, se dio la vuelta y prometió encontrarse con el grupo en el próximo acuerdo. Aquí radica nuestro primer giro. Su partida, se teorizaría años más tarde, fue un golpe de increíble suerte. Su decisión de regresar finalmente le salvaría la vida, ya que el resto del grupo encontraría un final misterioso. Escritos en el formato ahora clásico de entradas tipo diario, los acontecimientos que siguieron solo se conocerían mediante reconstrucciones especulativas. A lo largo de su viaje, los aventureros se encontraron con varios contratiempos. El viento persistente había hecho que su ruta fuera casi imperceptible. Esto, combinado con la temperatura inquietantemente helada, que alcanzó un mínimo histórico de 45 grados Celsius, significó que estaban progresando dolorosamente lento, aunque constante. Su viaje estuvo casi habitualmente salpicado de momentos difíciles, pero había una corriente subyacente de alegría y determinación que mantenía el ánimo en alto. Sin embargo, todo espíritu alegre entró en pánico la tarde del 1 de febrero de 1959. Los informes sugieren que los excursionistas instalaron su tienda en la ladera oriental de una montaña conocida como Kolatsiakl, traducida como montaña muerta en el idioma mansi local, durante una tormenta de nieve. La decisión de descansar en una pendiente que no ofrecía visibilidad del peligro que se acercaba desconcierta a muchos. El grupo estaba escalando un paso, y los lugareños creen que ningún mansi se atrevió a pasar por aquí, de ahí el término muerto. Al día siguiente, estaba claro que la noche tormentosa no sería su mayor desafío. De una forma u otra, se les estaba acabando el tiempo. Había sucedido algo horrible e imposible. Los excursionistas habían desaparecido sin dejar rastro de su paradero. Por supuesto, fue el duro invierno de los Urales, y gran parte de eso podría explicarse por la tormenta, pero toda la situación se vio complicada por la inexplicable falta de causas naturales que podrían haber producido efectos tan extraños. El grupo de búsqueda, reunido apresuradamente, trajo consigo más preguntas que respuestas. Las huellas que rodeaban la tienda indicaban una carrera loca para escapar, pero sugerían que los excursionistas estaban descalzos. No había evidencia de lucha, ni había un rastro visible que se alejara de la escena. Dentro de la tienda, sin embargo, había un cuadro escalofriante. Las pertenencias personales, los zapatos y la cámara del grupo todavía estaban en su lugar, lo que sugiere su salida apresurada e inesperada. La búsqueda continuó y, poco a poco, los cuerpos de los excursionistas comenzaron a aparecer en el vasto paisaje nevado de los Urales. Fue un descubrimiento que solo intensificó el desconcierto. Los cuerpos de Doroshenko y Krivonischenko fueron los primeros en ser encontrados, sin zapatos y vestidos solo con ropa interior. Un incendio moribundo cerca de ellos sugirió que habían intentado conseguir algún tipo de calor y que algo lo habían conseguido. La extraña capa subyacente de la narración fue revelada por las autopsias posteriores. Ambos hombres habían sucumbido a la hipotermia, y Krivonischenko presentaba una fractura de cráneo por razones desconocidas. Luego vino el descubrimiento de los demás, ingeniosamente cubiertos de nieve cerca de los restos de un incendio. Fue aquí donde las preguntas sobre la fuga de la tienda, y las muertes resultantes se convirtieron en absoluta incredulidad. Se descubrió que la ropa de estos excursionistas tenía intensos niveles de radiación, lo que llevó a la idea de que su muerte no se debió solo al frío bajo cero. Al abrir una lata de gusanos completamente nueva, el misterio creció. Los cuerpos de Sergei y Zina fueron descubiertos a unos 1500 pies de distancia del incendio. Claramente regresaban a la tienda cuando perecieron. Aquí, una entidad desconocida parecía haber sellado su destino. Sus cuerpos mostraban signos de trauma físico, como si hubieran estado peleando con alguien o algo. Sineida tenía el cráneo fracturado y los ojos estaban llenos de sangre, una afección conocida como equimosis hispana, y generalmente es el resultado de una presión intensa que se aplica al cuerpo. Con estos detalles, la muerte de los jóvenes aventureros adquirió una nueva y aterradora dimensión. En medio de la búsqueda y la angustia, se ha criado un nuevo personaje en esta historia del sol, las enigmáticas esferas naranjas.
Un pequeño grupo de rescatistas describió no menos de 4 orbes brillantes la noche del 17 de febrero, 2 semanas completas desde la última vez que los excursionistas fueron vistos con vida. Sumándose a las misteriosas circunstancias de su muerte, estos orbes brillantes pueden describirse simplemente de manera inquietante e inexplicable, con algunas suposiciones que ofrecen fenómenos naturales como origen. El caso Dyatlov ha sido un tema de especulación muy popular, han surgido teorías más imaginativas. Algunos lugareños afirmaron haber presenciado extraños orbes naranjas pulsantes en diferentes partes del cielo, mientras que otros afirmaron que las bengalas militares pueden haber asustado a los estudiantes hasta provocar su fuga inducida por el pánico. Esto reforzó la idea de un posible encubrimiento militar. De todos modos, la búsqueda de respuestas ha sido incesante. El cuarto día trajo consigo los descubrimientos Grizzly de Tiberius, Dubinina, Slobodin y la figura afectada pero resuelta del propio Igor Dyatlov. Fue encontrado algunas semanas después de que los rescatistas localizaran los otros cuerpos, sosteniendo en la mano anotaciones en el diario que hablaban de la nieve implacable y el frío cortante. La historia del resto de sus compañeros fue tan espantosa que finalmente no fue concluyente. Cada una de sus muertes es más misteriosa que la anterior. El cráneo de Tiberius fue aplastado, mientras que tanto Dubinina como Slobodin sufrieron heridas internas y externas. Dubinina fue encontrada usando los pantalones de Krivonischenko, lo que sugiere que potencialmente había sufrido lesiones en las piernas, pero aún así de alguna manera había logrado ayudar a cierta distancia después de su fuga. Slobodin también fue descubierto con una fractura de cráneo. Aunque estos descubrimientos ofrecían escenarios de un posible ataque, no había evidencia alguna de un atacante. Esto marcó la pauta para otro ataque de evidencia insatisfactoria y aún más conjeturas. En ausencia de pruebas sólidas e irrefutables, las especulaciones de este caso han atravesado el espectro de lo mundano hasta lo escalofriante. Entre estas teorías más llamativas se encuentra la del infrasonido que podría haber causado un pánico extremo entre los excursionistas. Los resultados de tal escenario varían desde altos niveles de ansiedad hasta alucinaciones, lo que podría haber sido la causa del extraño comportamiento que documentaron los rescatistas. Otros sostuvieron que una avalancha repentina pudo haberlos asustado desde su tienda y el trauma posterior provocó su muerte. Por último, la verdad detrás de la radiación siguió eludiendo la lógica. Las especulaciones giraron fuertemente hacia teorías de conspiración gubernamentales que sostenían que el incidente estaba de alguna manera relacionado con actividades militares y un encubrimiento posterior. Los orbes podrían haber sido bengalas militares o focos, utilizados para asustar a los excursionistas para que salieran de la tienda. No muy lejos del ámbito de lo sobrenatural, pero aún así digno de seria consideración, está el pensamiento que pasó con la mente abierta. Una teoría que ha ganado algo de fuerza sugiere un posible enfrentamiento con el pueblo mansi gobernante local. El folclore antiguo sugiere que los mansi habitaron la región incluso antes que los rusos, y eran conocidos por proteger fuertemente su territorio. Sin embargo, considerando la relación amistosa que los excursionistas tenían con los lugareños, y la ausencia de obstáculos en el área, así como la ausencia de huellas hostiles, la teoría de Mansi ha sido descartada repetidamente. Otra suposición fundamentada, aunque controvertida, sospecha que el pánico es inducido por el infrasonido. Para generar un infrasonido de cierta frecuencia, el terreno y las condiciones climáticas son una necesidad absoluta, coincidentemente presentes en el camping Dyatlov. Hay quienes sostienen que una avalancha está sirviendo como una explicación más probable para estos hechos. ¿Será que los montañeros huyeron de su tienda por miedo a una avalancha inminente, eligiendo el camino cuesta abajo como refugio? Estas preguntas siguen sin respuesta, pero nos llevan a la explicación más benigna, la de las condiciones naturales que conducen a extraños accidentes. La temperatura puede haber provocado hipotermia, y las desconcertantes fracturas y otras lesiones podrían haber surgido fácilmente por la caída de árboles o rocas. Desafortunadamente, los marcos de las especulaciones establecidos por la abundancia de evidencia siguen siendo arbitrarios, y en su mayoría solo sirven para confundir y confundir. Quizás la sugerencia más pertinente ofrecida hasta la fecha provenga de la propia Fundación Dyatlov. El grupo suplicó al gobierno ruso que reabriera una investigación sobre el incidente, aunque sin un éxito evidente. Hasta la fecha, la muerte de 9 jóvenes y apasionados excursionistas sigue siendo tan misteriosa, trágica y más allá de toda comprensión como lo fue en esa fría noche de febrero de 1959. Resignados al hecho de que la vida y el tiempo a veces optan por no revelar sus misterios, todavía podemos apreciar la búsqueda apasionada de lo desconocido que ha inspirado el incidente de Dyatlov. A través de libros, películas, documentales e innumerables foros en Internet, esta tragedia continúa cautivando y aterrorizando al público de todo el mundo. Su viaje, inmortalizado en su espíritu de aventura, su determinación inquebrantable y los misterios desgarradores que ahora envuelven su prematuro final, ayudan a mantener una sensación de curiosidad, asombro y tal vez también un toque de miedo. Nuestro viaje a través del incidente del paso Dyatlov nos vio aventurarnos en un vasto desierto de hechos, especulaciones y preguntas sin respuesta, muchas de las cuales desafiaron la explicación lógica pero siguen siendo inquietantemente cautivadoras. Muchas cosas siguen siendo desconocidas y ambiguas, y parece haber un carrusel cada vez mayor de dudas, conspiraciones y teorías.
Pero estos extraños acontecimientos subrayan en gran medida el hecho innegable de que los confines más lejanos de la exploración humana no siempre son complacientes. Pueden ser duros, implacables y, a veces, extremadamente fatales. Cómo ocurrieron estos acontecimientos sigue siendo un misterio tanto como cuando llamó la atención del público por primera vez. Y si bien las diversas teorías presentan sus argumentos convincentes, aunque carentes, no se puede pasar por alto la pérdida tangible de humanidad que representa este incidente. Los espíritus curiosos y aventureros de 10 almas valientes nunca tuvieron el privilegio de envejecer cuando la tempestad de la noche no hacía distinciones en nombre del terror. A medida que el incidente del paso Dyatlov, que comenzó como una aventura llena de diversión, se transformó en un extraño suceso de vidas perdidas y misterios inimaginables, continúa apoderándose del reino de los exploradores, historiadores y aquellos intrigados por lo misterioso y lo inexplicable. Mientras el enigma sin resolver se cierne sobre este rincón del planeta, el paso Dyatlov seguirá atrayendo a aquellos hambrientos de intriga, y cautivando las mentes con su actual historia de tragedia y enigma. No es coincidencia que el incidente del paso Dyatlov esté clasificado junto con el Triángulo de las Bermudas, y el monstruo del lago Ness como uno de los misterios sin resolver más notorios del mundo. Sus respectivas capturas al interés público, donde las tragedias mismas a menudo han sido eclipsadas por el velo de lo misterioso y lo desconocido, hablan de esa búsqueda dentro de cada uno de nosotros de lo hasta ahora inexplicable, y de un vistazo de las respuestas más allá de nuestro conocimiento. Cada línea de investigación revelada por el incidente del paso Dyatlov va más allá de nuestra cómoda comprensión. Por lo tanto, no sorprende que las teorías giren en espiral sin cesar, marcadas por el énfasis de la paradoja y la naturaleza de las creencias. Cada observador encontrará múltiples órdenes de realidad que se cruzan y divergen dentro del mismo campo. En este sentido radica la línea de belleza entre explicación y liminalidad, donde cada punto de vista tiene una fuerza próspera para hacer una realidad aceptable. El incidente del paso Dyatlov siempre será un catalizador de nuestra necesidad de buscar, interpretar y comprender. La naturaleza del conocimiento no se trata solo de respuestas absolutas, sino que está entrelazada, estoicamente, con perspectivas flexibles, certezas no fijadas y posibilidades fluctuantes que invitan a la especulación continua, al mismo tiempo que reconocen los límites de la comprensión humana y, al menos, examinan los misterios dentro del alcance. Alcance humano, el dolor del pasado y el miedo a lo que podría revelarse. Que el incidente del paso de Dyatlov sea una lección duradera sobre el poder inquebrantable de la naturaleza, pero siga siendo una fuente eterna de resistencia y exploración humana. Desde entonces, innumerables exploradores han desafiado estos austeros paisajes, pero la fría montaña continúa llevando rastros del incidente de Dyatlov, un inquietante recordatorio de vidas truncadas y misterios sin resolver. Como sugeriría la directiva del buen sentido, nunca olvides que este caso no fue un tirón en la dirección equivocada sino más bien un testimonio de la tumultuosa relación entre naturaleza y humanidad. Que la memoria de los excursionistas Dyatlov se convierta en un símbolo de nuestra búsqueda interminable de las respuestas, una manifestación de la temeraria audacia que nos lleva a las montañas, y un emblema del terrible poder que ejerce la madre naturaleza. La verdad última sobre el incidente del paso de Dyatlov sigue siendo un tema de debate y especulación interminables, muy parecido a una sinfonía inacabada. Pero en medio de innumerables teorías e hipótesis, en medio de la lucha y la tragedia, el único eco resonante que continúa recuperándose de esas fatídicas laderas de las montañas es el de una resistencia pura e inquebrantable. La resistencia del curioso espíritu humano, el tranquilo estoicismo del gran desierto de los Urales, y la eterna continuación del descubrimiento de la verdad. A medida que avanzamos en este viaje hacia el corazón del misterio que rodea las muertes en el paso Dyatlov, una cosa está clara. Esta saga de vientos helados, frío impío, heridas inexplicables, orbes misteriosos y múltiples conspiraciones seguirá fascinando y desconcertando a partes iguales. Nos deja con una sensación de profunda mortalidad, y subraya la misma fragilidad de quienes se atreven a enfrentarse cara a cara contra las fuerzas implacables de la madre naturaleza. Y así, con las palabras del gran señor Byron en nuestros corazones, nos resignamos al encanto del misterio de Dyatlov, cada uno preguntándose cómo todo esto era posible y, quizás lo más importante, ¿por qué? Mientras reflexionamos sobre estas cuestiones, una cosa es segura, hasta que sus secretos se desentrañen por completo, y sus muertos sean absueltos de su eterna inquietud, los vientos que prevalecen sobre Kholat Syakhl seguirán haciéndose eco de la inquietante leyenda del incidente del paso de Dyatlov. Una vez más, bienvenidos al enigmático mundo del paso Dyatlov, donde el resultado está oculto y las revelaciones aún están por descubrirse. Mira lo desconocido, reflexiona sobre lo peculiar y aventúrate con nosotros en la escalofriante historia de intriga y muerte, envuelta en un misterio que durante mucho tiempo ha eludido una respuesta concluyente. Salga de la calidez de la certeza, cierre los cierres de sus determinaciones finales, y descienda en espiral por el vórtice de complejidad que es el incidente del paso de Dyatlov.